Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las palabras cobran vida. Hoy les traemos una historia única, una reflexión profunda sobre la vida, la desesperación y la redención. El sueño de un hombre ridículo de Fyodor Dostoyevsky nos invita a explorar la mente humana a través de un hombre que se siente perdido y desesperado, pero que, a través de un sueño, descubre una visión completamente nueva de la existencia. Este relato nos confronta con las preguntas más esenciales sobre nuestro ser, nuestra moralidad y nuestro propósito en el universo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos, suscribirte y compartir para que podamos seguir trayendo más historias que te hagan pensar y reflexionar. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos con el primer capítulo del sueño de un hombre ridículo. Capítulo 1. El hombre ridículo. Nuestro protagonista, un hombre que se autodenomina ridículo, comienza su relato con una profunda declaración de desesperación. En un tono melancólico y sombrío, nos cuenta que ha llegado al punto de sentirse ajeno a todo lo que le rodea. La vida, tal y como la experimenta, le resulta incomprensible y vacía, sin propósito ni significado. Está convencido de que su existencia es una farsa, una broma cruel que lo ha atrapado en una rutina sin salida. Este hombre, sin nombre al principio del relato, se siente como un extraño en su propio mundo. No entiende cómo es posible que todos los que lo rodean puedan continuar con sus vidas de manera aparentemente natural, mientras él se consume en la incertidumbre. Vive atrapado en su propio pensamiento, cuestionándose el sentido de todo lo que hace y experimenta. Se siente como un espectador de la vida, incapaz de participar plenamente en ella. En sus pensamientos, se observa a sí mismo como alguien incapaz de conectar con los demás. No encuentra en su entorno ninguna forma de consuelo ni de consagración. La sociedad, las personas, las emociones, todo le parece inalcanzable, como si estuviera detrás de un cristal, observando un espectáculo del que no forma parte. La angustia existencial se apodera de él, sumiéndolo en una espiral de soledad. Él se siente más distante de los demás que de cualquier otra cosa. Todo le resulta falso, un juego del que ha sido excluido. En su narración, el hombre describe cómo su vida transcurre como una repetición de momentos vacíos. Día tras día, se enfrenta a lo mismo, una existencia vacía que no logra llenar con ninguna de sus acciones. Al principio, las pequeñas alegrías del mundo lo hacían sonreír, pero con el tiempo, esas mismas alegrías se han vuelto inalcanzables. Las conversaciones, los trabajos, las relaciones personales, todo le parece inservible. Nada parece tener un propósito más allá de la mera existencia. Este vacío existencial lo agobia, pero, a su vez, lo lleva a una reflexión profunda sobre el absurdo de la vida humana. Al comenzar a describir su propia naturaleza, el hombre se percata de que no solo siente esa desconexión con el mundo exterior, sino que también está atrapado en una sensación de inutilidad personal. Comienza a hablar de su vida como si fuera un error, como si el hecho mismo de haber nacido fuera algo injustificable. Piensa que no tiene importancia si está presente o no en el mundo. La idea de su muerte parece más bien un alivio, una solución a la insostenibilidad de su existencia. El protagonista revela que se ha encontrado en este estado de desesperación durante mucho tiempo. Nadie lo ha entendido, y él mismo siente que no puede ser comprendido. La soledad, por tanto, se convierte en una constante que lo persigue. A pesar de estar rodeado de gente, se siente más solo que nunca, pues no puede encontrar conexión alguna con los demás. Es como si viviera en un mundo paralelo, incapaz de encontrar un propósito real o una razón para seguir adelante. Cada intento de encontrar un sentido a su vida ha fracasado, y ha llegado a la conclusión de que la vida misma es una cadena de sufrimientos y frustraciones. En su narración, describe cómo su desdén por la vida y la gente lo lleva a pensar que la muerte podría ser una forma de escapar de su dolor. Sin embargo, su pensamiento no se detiene en el suicidio, sino que va más allá, cuestionando la propia idea de la muerte. Si la muerte es el fin, ¿qué sentido tiene? Si no es el fin, ¿qué significa seguir viviendo? Estas preguntas filosóficas y existenciales lo atormentan constantemente, mientras su vida transcurre sin ningún propósito claro. El hombre ya no sabe si quiere seguir viviendo o si la muerte es la única salida. Es aquí, en su más profundo abismo, cuando una idea le cruza la mente. ¿Y si todo lo que considera ridículo no es en realidad tan ridículo? ¿Y si hay algo más allá de lo que su perspectiva limitada le permite ver? Sin embargo, aunque se le aparece esta revelación, no puede escapar de la certeza de su inoperancia.
Está atrapado en un ciclo sin salida. Este hombre ridículo, que siente que su vida no tiene sentido, se enfrenta ahora a una paradoja. Aunque sabe que no tiene valor alguno, aún sigue buscando algo que le dé sentido a todo. Pero, ¿dónde encontrarlo? Su condición de hombre ridículo lo lleva también a un cuestionamiento de las normas sociales. Siente que las personas que lo rodean, con sus vidas aparentemente ordenadas y felices, son las verdaderas ridículas, pues no se dan cuenta de la farsa en la que viven. Él, en su soledad, ha visto más allá de las convenciones sociales y ha llegado a la conclusión de que el mundo, tal y como lo conocemos, no tiene valor. A pesar de esta percepción, sin embargo, se siente incapaz de actuar de acuerdo con sus pensamientos, pues está paralizado por la idea de que su vida no tiene importancia. En este estado de desesperación, el hombre se siente impotente y frustrado. A lo largo de su narración, se alternan momentos de reflexión profunda con momentos de angustia existencial, que se funden en una atmósfera general de vacío y desesperanza. Este primer capítulo establece la base del conflicto existencial del protagonista, quien se enfrenta a un profundo vacío interior y a la sensación de que su vida no tiene sentido. La soledad, la desesperación y la incomprensión se convierten en los motores de su reflexión filosófica, mientras el hombre se sumerge más en sus pensamientos sobre la futilidad de la existencia humana. Este capítulo no solo nos introduce al dilema interior de nuestro protagonista, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas universales como el sentido de la vida, el sufrimiento y la muerte. A través de los ojos de un hombre que se considera ridículo e insignificante, Dostoyevski nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar nuestras propias creencias sobre el valor de la existencia. Capítulo 2. El sueño. El protagonista, después de una larga y agobiante reflexión sobre el vacío existencial de su vida, se ve sumido en un estado de absoluta desesperación. Se encuentra tan abrumado por sus pensamientos que siente que ya no puede soportar más su condición. Su mente está llena de dudas y la angustia lo consume. Es en este estado de desesperación cuando, finalmente, algo ocurre. Cae en un sueño profundo, un sueño tan vívido y tan real que cambiará por completo su visión del mundo. En el inicio de este sueño, el hombre se siente extraño, como si estuviera suspendido en el aire, sin cuerpo, sin ataduras a la tierra. Flota sin esfuerzo, como si todo lo que conociera estuviera suspendido. En este espacio sin límites ni forma, se encuentra con un mundo completamente distinto al que conoce. En un principio, se siente confundido, pero a medida que avanza el sueño, empieza a percibirlo como algo real, casi tangible. Al principio, lo único que logra ver son luces difusas, sombras que se desplazan sin forma y colores que parecen bailar ante sus ojos. Sin embargo, pronto se da cuenta de que hay algo más en este mundo, algo que le llama la atención. En este espacio onírico, el hombre se encuentra con una figura misteriosa, una figura que no había visto antes. Una joven mujer, de una belleza sobrenatural, que parece irradiar una paz infinita. A medida que el hombre se acerca a ella, la mujer comienza a hablar, pero sus palabras no son lo que uno esperaría de un ser humano. Sus palabras parecen tener un significado más allá de lo literal, como si contuvieran secretos que el hombre aún no entiende. Esta mujer no es como cualquier otra persona que haya conocido. Su presencia no solo es tranquilizadora, sino que también transmite una sensación de sabiduría inmensa, como si ella estuviera por encima de las leyes del tiempo y el espacio. La mujer le revela que este mundo, el mundo en el que ahora se encuentra, es diferente al que conoce. En este espacio, los deseos y pensamientos no se limitan a lo terrenal, sino que se materializan y se convierten en realidad. El hombre, al principio incrédulo, comienza a comprender que todo lo que está viviendo es una manifestación de sus propios deseos, de lo que su alma realmente busca. En este mundo, él tiene el poder de cambiar su destino, pero es un poder que no se le da gratuitamente, sino que debe ser entendido y aceptado. Al escuchar las palabras de la mujer, el hombre empieza a experimentar una sensación de asombro y temor a la vez. Todo lo que siempre había dado por sentado sobre la vida, sobre las reglas que rigen la existencia, empieza a desmoronarse. En este sueño, todo es posible, y lo que antes parecía imposible ahora parece alcanzable. El hombre siente una mezcla de miedo y fascinación, como si estuviera en presencia de algo demasiado grande para su entendimiento. La mujer le habla con suavidad, como si quisiera calmar sus inquietudes. Le dice que este mundo es un reflejo de sus pensamientos más profundos, de sus deseos no expresados, de sus anhelos ocultos. Aquí, todo lo que hay es una manifestación de la conciencia humana.
No hay límites ni restricciones. Si el hombre desea algo, solo tiene que pensarlo para que se haga realidad. Este mundo, le explica ella, es el resultado de la interacción entre la mente y la realidad, y todo lo que el hombre ve a su alrededor ha sido creado por sus propios pensamientos y sentimientos. A medida que la mujer le explica más sobre el mundo en el que se encuentra, el hombre comienza a sentir una creciente admiración por ella, pero también un profundo sentimiento de impotencia. Aunque las palabras de la mujer son sabias y llenas de conocimiento, él sigue sintiendo que no tiene control sobre su vida. La sensación de estar atrapado en su propia mente lo agobia, y aunque las palabras de la mujer le prometen una liberación, él aún no sabe cómo acceder a esa libertad. La mujer lo observa en silencio, como si supiera lo que está pensando, y le dice algo que cambiará su percepción de todo lo que ha conocido hasta ahora. Le habla de un conocimiento profundo y universal, un conocimiento que va más allá de la comprensión humana, y le dice que es este conocimiento el que puede liberar a su alma de las cadenas que lo atan. Ella le explica que, en el fondo, todo lo que ha experimentado en su vida ha sido una búsqueda inconsciente de este conocimiento, y que, al fin, tiene la oportunidad de alcanzarlo. El hombre, al escuchar estas palabras, siente que algo profundo está sucediendo dentro de él. Sabe que está siendo guiado hacia una verdad que no comprende completamente, pero que le atrae con una fuerza irresistible. La mujer le ofrece una última advertencia: debe estar preparado para lo que se viene, porque la verdad que está a punto de descubrir será tan poderosa que cambiará todo lo que ha conocido hasta ese momento. El sueño se vuelve cada vez más vívido y surrealista. Las reglas que rigen este nuevo mundo parecen estar más allá de la razón, pero el hombre, ahora completamente absorto, está dispuesto a aceptar lo que venga. Lo que antes parecía absurdo ahora se presenta como una posibilidad infinita, y la angustia existencial que lo había acompañado en su vida comienza a desvanecerse, reemplazada por una sensación de fascinación y deseo de conocimiento. Este capítulo marca un giro importante en la historia, donde el protagonista, sumido en su desesperación, comienza a explorar un mundo más allá de la razón, guiado por una figura misteriosa que le revela el poder de los pensamientos y deseos. El hombre, atrapado en su propia mente, se enfrenta ahora a la posibilidad de cambiar su destino y encontrar el conocimiento que tanto ha buscado. Este mundo onírico simboliza la lucha interna del protagonista entre la desesperación y la esperanza, entre la desesperanza de su vida real y la posibilidad de trascender a través del conocimiento y la comprensión. La mujer misteriosa representa una guía hacia la sabiduría, pero también un recordatorio de que el camino hacia la iluminación es incierto y lleno de desafíos. Capítulo 3. La revelación. En este capítulo, el protagonista se encuentra completamente absorbido por el sueño, un sueño que ahora se ha convertido en una realidad paralela. A medida que se adentra más en este mundo, los límites entre lo que era su vida cotidiana y lo que está viviendo en este estado onírico se desdibujan. Se siente como si hubiera trascendido la existencia terrenal, como si su conciencia hubiera sido transportada a una dimensión donde todo es posible y donde el tiempo y el espacio se estiran de formas incomprensibles. La mujer misteriosa, quien lo ha guiado hasta este punto, le revela algo que cambia radicalmente su comprensión del mundo. Le habla sobre el alma humana, sobre la esencia profunda que reside en cada ser, y le explica que, en este lugar, todo lo que existe es un reflejo de las emociones, pensamientos y deseos más íntimos de las personas. Este mundo, le dice, no es más que una proyección de la conciencia humana, y lo que él ve a su alrededor es el producto de su propio ser interior. El protagonista, en un principio incrédulo, empieza a sentir una mezcla de asombro y miedo ante estas palabras. Le resulta difícil creer que todo lo que está experimentando pueda ser una extensión de su propio ser, pero algo en su interior le dice que la mujer no está mintiendo. Se siente cada vez más atraído por la idea de que su vida, con todas sus angustias y fracasos, podría ser una creación de su propia mente. La mujer continúa su explicación, diciéndole que todos los seres humanos viven atrapados en su propia percepción de la realidad, y que solo unos pocos tienen la capacidad de ver más allá de las limitaciones impuestas por sus mentes. Para el protagonista, esta revelación es tanto una liberación como una condena. Por un lado, se siente liberado al comprender que su sufrimiento ha sido causado por su propia forma de ver el mundo, pero por otro lado, esta verdad lo abate aún más, ya que le da a entender que, si todo es creación suya, la culpa de su sufrimiento recae únicamente sobre él. A medida que la mujer habla, el protagonista siente que está siendo despojado de todas las ilusiones que había tenido sobre la vida. Lo que antes le parecía real y tangible ahora parece desmoronarse,
y el hombre se da cuenta de que su entendimiento de la realidad estaba limitado por su propio ego y sus propios miedos. En este mundo, todo lo que ve es reflejo de sus propios deseos, de su propia psique. La realidad es maleable, fluida, y lo que él percibe como el mundo exterior es en realidad una manifestación de su ser interior. Esta comprensión le produce un gran miedo, pero también una sensación de alivio. De repente, se siente menos impotente ante las circunstancias de su vida. Ahora sabe que, si todo es un reflejo de su mente, tiene el poder de cambiarlo. La revelación le otorga una especie de poder, pero también lo deja con la sensación de que este poder es un peso que no sabe cómo manejar. Está atrapado en un dilema. Si tiene el poder de cambiar todo lo que ve a su alrededor, ¿cómo puede estar seguro de que sus deseos son los correctos? ¿Cómo puede confiar en su propio juicio cuando todo lo que ha experimentado hasta ahora parece haber sido una ilusión? La mujer, al ver la confusión y el temor en su rostro, le explica que este conocimiento no es un regalo fácil de aceptar. A lo largo de la historia de la humanidad, pocos han logrado comprender la verdad de la existencia, y aquellos que lo han hecho han tenido que enfrentar las consecuencias de este conocimiento. Los que alcanzan una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios interiores, y el hombre debe estar preparado para este desafío si quiere llegar a la verdadera paz. A medida que el hombre sigue escuchando las palabras de la mujer, comienza a recordar su propia vida. Recuerda sus decisiones, sus fracasos, y cómo todo en su vida parecía haber estado marcado por una serie de errores y malentendidos. En este momento, se da cuenta de que todo lo que ha vivido, todas sus acciones y pensamientos, han sido parte de un proceso mucho mayor, uno que lo ha llevado a este punto, a este conocimiento. La mujer lo observa con una expresión de compasión, como si supiera lo que está sintiendo, y le dice que lo que acaba de aprender no es algo que deba temer, sino algo que debe aceptar con humildad. La revelación que acaba de recibir es solo el principio de un viaje mucho más profundo, uno que lo llevará a comprender las verdaderas leyes que rigen el universo y la existencia humana. El hombre, aunque aún lleno de dudas, comienza a sentir que hay algo más grande en juego aquí. Se siente como un niño que acaba de descubrir un mundo nuevo, un mundo lleno de posibilidades, pero también de responsabilidades. El sueño, que al principio parecía ser solo una fantasía, ahora se ha convertido en una puerta a la comprensión, a la verdad profunda que ha estado buscando toda su vida. Este capítulo profundiza aún más en el viaje del protagonista hacia el conocimiento profundo de la realidad y de sí mismo. La mujer misteriosa continúa guiándolo hacia una comprensión más amplia, revelando que todo lo que ve es una proyección de su propia mente. El hombre, enfrentado a esta verdad, experimenta una mezcla de liberación y miedo, pues ahora se da cuenta de que tiene el poder de cambiar su propia realidad. Sin embargo, también se enfrenta al desafío de entender cómo utilizar este poder para encontrar la paz. La revelación que recibe lo coloca en una encrucijada. Debe decidir si acepta este conocimiento con humildad o si lo rechaza por miedo a lo que pueda descubrir. Capítulo 4. La contradicción interna. El hombre, después de la revelación de la mujer, se siente como si hubiera sido lanzado a un abismo, atrapado en una contradicción interna entre lo que ha aprendido y lo que ha vivido hasta ahora. El conocimiento que ha recibido parece desafiar todas las estructuras de su vida, sus ideas previas sobre el mundo y sobre sí mismo. Se encuentra atrapado en la tensión de saber que tiene el poder de cambiar su realidad, pero, al mismo tiempo, sintiendo una profunda duda sobre cómo utilizar ese poder. A lo largo del capítulo, el protagonista reflexiona sobre la naturaleza de este nuevo mundo que ha descubierto. Mientras la mujer lo observa, él empieza a cuestionarse si realmente tiene el control sobre todo lo que ha experimentado. Si todo es una proyección de su mente, ¿significa eso que las demás personas también son simplemente proyecciones de su ser? La idea de que los otros son solo sombras de su propia mente lo desconcierta aún más, ya que esto parece invalidar la autenticidad de sus relaciones y experiencias con los demás. ¿Cómo puede confiar en lo que percibe de los otros si ellos mismos no son más que un reflejo de su propio ser interior? La mujer, observando su tormento, le explica que este es un dilema común entre aquellos que empiezan a despertar a la verdad. La verdad es que, si bien cada individuo tiene su propia percepción de la realidad, esa percepción no está separada de la totalidad del universo. Todos están conectados, y, aunque lo que veas puede parecer una proyección personal, esa proyección está imbuida de la misma esencia que conforma el cosmos entero. Cada ser humano es parte de una trama cósmica más grande, y lo que crees que es tuyo también pertenece al todo.
Esta explicación provoca una sensación de alivio en el hombre, aunque la duda sigue persistiendo. El concepto de que todos están interconectados, que no hay una separación real entre su ser y el de los demás, le resulta tanto liberador como aterrador. Al mismo tiempo, comienza a preguntarse si esta interconexión implica que él mismo, al ser parte de algo más grande, tiene la responsabilidad de los demás. Si los demás son una parte de él, ¿significa eso que sus sufrimientos y errores también son su responsabilidad? Esta noción lo sumerge en un profundo mar de incertidumbre. Pero la mujer, con calma, le recuerda que el conocimiento que está recibiendo no es para hacerle sentir culpable o sobrecargado. Más bien, es un regalo que le permite comprender la naturaleza de las relaciones humanas y de la existencia misma. Le sugiere que, al comprender la interconexión de todo, puede alcanzar un mayor entendimiento de las personas, de sus motivaciones y sufrimientos, y, finalmente, tener una mayor compasión por los demás. La clave es reconocer que todos los seres humanos comparten una esencia común, aunque sus formas de vida y sus apariencias externas puedan ser diferentes. El hombre, aunque aún abrumado, comienza a experimentar una sensación de calma interior. Sabe que este nuevo conocimiento es algo por lo que debe estar agradecido, aunque le resulte difícil aceptarlo por completo. Comienza a recordar momentos de su vida en los que no entendió a los demás, en los que los juzgó sin saber lo que realmente estaban viviendo. Ahora, con esta nueva perspectiva, empieza a ver que tal vez sus juicios fueron erróneos. La mujer le dice que, al aprender a ver a los demás con los ojos de la interconexión, aprenderá a verlos sin juicio, con una compasión que no viene de la mente, sino del corazón. A medida que este entendimiento comienza a arraigarse en su mente, el hombre se da cuenta de que lo que le parecía una realidad inmutable, algo que tenía que aceptar con pasividad, ahora está lleno de posibilidades. El conocimiento que ha recibido le ha abierto los ojos a un mundo donde todo es dinámico, en constante cambio, y donde la interacción con los demás no es un juego de fuerzas externas, sino una danza de consciencia y energía compartida. Es un mundo donde, aunque parece que la vida es algo que simplemente sucede, en realidad cada uno tiene un papel activo en la creación de lo que ve y experimenta. En este momento, el hombre siente que algo ha cambiado en él. La ansiedad que antes lo dominaba se ha disipado, y aunque la verdad sigue siendo profunda y desafiante, ya no siente que la vida es algo que se le escapa. Ha comenzado a comprender que tiene el poder de influir en el mundo, y lo más importante, ha comprendido que su conexión con los demás es real, no solo una proyección de su mente, sino una parte esencial del mismo tejido universal. Al final del capítulo, la mujer, al ver que el hombre ha dado un paso importante hacia la comprensión, le ofrece una última advertencia. El conocimiento puede ser tanto una bendición como una carga, y aunque ha dado un gran paso, aún le queda mucho por aprender. Le dice que, ahora que ha empezado a comprender la naturaleza de la realidad, debe usar ese conocimiento con responsabilidad y humildad. No es suficiente con saber, hay que vivir de acuerdo a lo que se sabe. El hombre, agradecido pero aún turbado por la magnitud de lo que ha aprendido, asiente en silencio, sintiendo que este es solo el principio de un viaje mucho más largo y complicado. Este capítulo refleja un punto de inflexión para el protagonista, quien empieza a comprender la verdadera naturaleza de su existencia y la conexión intrínseca entre todos los seres humanos. A medida que se enfrenta a sus dudas y miedos, logra empezar a ver con una nueva claridad, pero también se enfrenta a la responsabilidad que conlleva este conocimiento. La mujer continúa guiándolo, pero le deja en claro que aún tiene mucho que aprender y que el camino hacia la comprensión verdadera será largo. Capítulo 5. La revelación de la verdad. El hombre, ahora profundamente alterado por sus conversaciones con la mujer y las nuevas ideas que ha comenzado a explorar, se encuentra en una especie de limbo existencial. La revelación que ha recibido acerca de la interconexión de todos los seres humanos y la naturaleza misma de la realidad lo ha dejado sin palabras. Por primera vez en su vida, siente que está ante una verdad que no puede comprender completamente, pero que de alguna manera lo consume por dentro. Es como si todas las piezas de su existencia, que antes parecían fragmentadas y desconectadas, de repente se unieran en una totalidad que él no sabía que existía. En este capítulo, la confusión del hombre alcanza su punto más alto. Mientras camina por las calles, rodeado por la multitud, siente una desconexión entre lo que ve a su alrededor y lo que acaba de descubrir. Los rostros de las personas parecen vacíos, como si fueran sombras que pasan junto a él, carentes de la esencia que él ahora percibe en la vida. Él ha visto más allá de las apariencias, ha tocado la realidad subyacente,
pero está atrapado en el dilema de cómo aplicar esta nueva percepción a su vida diaria. Cada rostro que ve, cada acción que observa, le parece una representación vacía de algo mucho más profundo, algo que aún no logra captar completamente. Es entonces cuando, en medio de su desconcierto, la mujer aparece de nuevo. Su presencia tiene algo de mística, como si siempre estuviera observando desde algún lugar fuera del tiempo. Ella lo mira con una mezcla de compasión y paciencia, sabiendo que el hombre está pasando por un proceso doloroso pero necesario. Sin embargo, ella también sabe que el conocimiento que ha recibido no es algo que pueda entender en su totalidad de inmediato. Aún así, no lo deja solo en su angustia, y con una mirada profunda le dice: la verdad que has visto no puede ser entendida solo con la mente. Debes dejar que se asiente en tu corazón. Deja que lo que has visto fluya a través de ti y lo aceptes como parte de tu ser. Solo entonces podrás comprenderlo realmente. El hombre, aunque turbado, se siente reconfortado por las palabras de la mujer. Sabe que lo que ella le dice es verdad. Es consciente de que ha intentado comprender demasiado, racionalizarlo todo, cuando en realidad la comprensión verdadera no pasa por la lógica o el intelecto, sino por una aceptación profunda de lo que se es. Durante toda su vida, había estado buscando respuestas en el exterior, en los libros, en los discursos y en las teorías. Pero ahora, en este momento, se da cuenta de que la verdadera sabiduría está más allá de todo eso, en el silencio y la conexión con el mundo que lo rodea. Sin embargo, a pesar de las palabras de consuelo de la mujer, su angustia no desaparece por completo. Aunque su corazón empieza a abrirse a la nueva realidad, sigue luchando con la idea de que debe trascender su individualidad para comprender su lugar en el todo. El hombre se siente atrapado entre dos mundos: el de las viejas creencias que ha sostenido toda su vida y el de la nueva visión que la mujer le ha mostrado. Se pregunta si alguna vez será capaz de integrar completamente este nuevo conocimiento en su ser y vivir de acuerdo con él. La mujer, al notar su duda, le habla nuevamente, esta vez con una voz más suave y empática. No puedes forzar el proceso. La comprensión viene a su propio tiempo, y no hay prisa. Todo lo que has aprendido es parte de un viaje que apenas comienza. Solo recuerda esto: la verdadera libertad no está en dominar lo que ves, sino en aceptar que todo es parte de un flujo constante. Acepta tu lugar en ese flujo y encontrarás paz. El hombre, al escuchar estas palabras, se siente un poco más aliviado. Empieza a entender que la paz no está en el control ni en la comprensión total, sino en la aceptación. La aceptación de su propia limitación y de la imposibilidad de comprender la totalidad del universo en un solo instante. La paz, al parecer, reside en rendirse ante la vida tal como es, sin resistirse, sin forzar, solo fluyendo con ella. A lo largo del capítulo, el hombre se da cuenta de que la mujer es mucho más que una guía, es una representación de la sabiduría y la aceptación que él necesita. Ella no tiene respuestas definitivas, ni fórmulas mágicas, pero tiene la capacidad de ayudarlo a encontrar su propio camino. Y eso, en sí mismo, es la mayor lección de todas. No hay respuestas fáciles, pero sí una sabiduría que está disponible para aquellos dispuestos a escuchar y aceptar. En un momento de quietud, el hombre siente que su alma se llena de una serenidad que nunca antes había experimentado. No tiene todas las respuestas, no entiende completamente todo lo que ha descubierto, pero ya no le importa tanto. Lo que importa es que está dispuesto a aceptar la vida tal como es, sin buscar siempre respuestas definitivas. Acepta que su conocimiento es limitado, pero también ve que ese conocimiento es suficiente para seguir adelante. El capítulo culmina con el hombre tomando una decisión. Decide dejar de luchar contra lo que no entiende y abrazar lo que es, tal como es. La aceptación es el primer paso hacia la paz, y aunque el camino será largo y desafiante, está dispuesto a caminarlo. El protagonista, después de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad y su lugar en ella, empieza a comprender que la paz y la comprensión no se encuentran a través del intelecto ni de la lucha, sino a través de la aceptación. La mujer sigue guiándolo con su sabiduría, recordándole que no debe apresurarse ni forzar las respuestas, sino simplemente vivir en armonía con lo que es. Capítulo 6. La lucha interna y la revelación final. El hombre se encuentra nuevamente en su habitación, absorto en sus pensamientos. El peso de todo lo que ha experimentado lo envuelve, y por un momento se siente más confundido que nunca. Las palabras de la mujer, que le mostraron una nueva realidad, siguen resonando en su mente. Sin embargo, la aceptación de todo lo que ha aprendido aún le resulta un desafío.
Hay algo dentro de él que lo impulsa a resistir, a rechazar la idea de rendirse y simplemente aceptar el flujo de la vida sin tratar de entenderlo completamente. Se siente dividido, como si una parte de su ser estuviera lista para entregarse por completo a la revelación que ha recibido, pero otra parte sigue atrapada en su antigua forma de pensar, en su antigua forma de vivir. Este conflicto interno lo atormenta, pues sabe que debe liberarse del control que su mente ha tenido sobre él durante toda su vida. Pero las viejas creencias, las viejas estructuras mentales, no son fáciles de abandonar. En su agitación, el hombre comienza a caminar por la ciudad, tratando de aclarar sus pensamientos. Las calles parecen más confusas que nunca, y cada persona que cruza su camino le parece un enigma, un reflejo de su propia lucha interna. Se da cuenta de que, por más que intente racionalizarlo, no puede escapar de lo que está sintiendo. Su alma está dividida entre dos mundos, entre lo que siempre ha conocido y lo que acaba de descubrir. En un momento de desesperación, se deja caer en un banco del parque, agotado por la lucha interna que lo consume. Su mente, incapaz de descansar, lo lleva nuevamente a la mujer. No es solo que la recuerde, sino que, en su mente, la ve con una claridad completamente nueva, casi como si ella fuera una figura mística que lo observa desde un plano superior, guiándolo incluso cuando él no es consciente de ello. Mientras se encuentra allí, inmerso en sus pensamientos, el hombre tiene una visión. Es una visión extraña y poderosa. En ella, ve a toda la humanidad conectada en un lazo invisible, un lazo que une a todos los seres, sin importar sus diferencias. Ve cómo cada acción, cada pensamiento, cada emoción que uno de nosotros tiene, afecta a los demás. Se da cuenta de que el sufrimiento que ha experimentado no es algo aislado, sino que está intrínsecamente relacionado con el sufrimiento de todos los demás. Es en este momento cuando la revelación final llega a él. No es solo una comprensión intelectual, sino una comprensión visceral, una comprensión del corazón. Se da cuenta de que todo lo que ha estado buscando en su vida no es algo que pueda ser adquirido a través del esfuerzo personal, sino algo que ya está dentro de él, algo que todos compartimos. La verdadera naturaleza de la existencia no es una cuestión de conocimiento o de control, sino una cuestión de aceptación, amor y conexión. Todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, está entrelazado en una danza eterna, y nuestra verdadera tarea es aprender a ser parte de esa danza, sin resistirnos. El hombre se siente abrumado por la magnitud de esta revelación. Ya no hay dudas, ya no hay preguntas sin respuesta. Todo tiene sentido ahora. La mujer, cuya presencia lo había guiado hasta este momento, es ahora una figura simbólica que representa la sabiduría universal, la aceptación y el amor. Ya no necesita más respuestas. Ya no necesita comprenderlo todo. Lo que importa es vivir con esa sabiduría, en armonía con el flujo de la vida. El hombre se levanta del banco, sintiéndose más ligero que nunca. La visión que ha tenido lo ha transformado de una manera que no puede describir con palabras. Por primera vez, se siente en paz consigo mismo y con el mundo. Sabe que, aunque su vida no cambiará mágicamente de la noche a la mañana, su perspectiva ha cambiado para siempre. Ya no está atrapado en la lucha interna que lo ha atormentado durante tanto tiempo. Ha aprendido a aceptar la vida tal como es, con todos sus altibajos, sus momentos de claridad y sus momentos de oscuridad. A medida que camina por la ciudad, el hombre siente una profunda gratitud por la experiencia que ha vivido. Se da cuenta de que, aunque la vida no siempre tiene respuestas claras, el simple hecho de estar presente en ella, de vivir cada momento con plena conciencia, es suficiente. La vida, en toda su complejidad, es un regalo, y ahora sabe cómo apreciarla. El capítulo culmina con el hombre mirando al cielo, con una sonrisa serena en su rostro. Ya no se siente como un espectador pasivo en su propia vida. Ahora, con una nueva comprensión, se siente como parte activa del vasto todo. Y aunque no tiene todas las respuestas, sabe que lo importante no es entenderlo todo, sino vivir en armonía con lo que es. El protagonista, después de la revelación final, alcanza una comprensión profunda de la vida y de sí mismo. La lucha interna que lo había atormentado desaparece, y la paz que tanto había buscado finalmente lo encuentra. El hombre ya no necesita comprenderlo todo ni controlarlo todo. Lo único que debe hacer es aceptar la vida tal como es, con amor, sin resistencia. Su viaje hacia la paz interior y la aceptación llega a un punto culminante, pero también es un nuevo comienzo. Capítulo 7. La llegada de la revelación. El hombre camina lentamente por las calles de la ciudad,
su mente aún perdida en la visión que tuvo la noche anterior. Siente como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno tangible y concreto, el mundo que ha conocido toda su vida, y otro más allá de la comprensión humana, uno en el que ha recibido un vistazo fugaz. La imagen de la mujer que lo visitó se repite constantemente en su mente, pero ahora se le aparece en un contexto distinto. Ya no la ve solo como una figura de su sueño, sino como un símbolo de algo mucho más profundo. Durante el día, el hombre intenta concentrarse en las cosas cotidianas, pero no puede dejar de pensar en lo que experimentó. Se da cuenta de que su visión fue un llamado, una especie de advertencia que le pide comprender algo más allá de la lógica. El conocimiento que adquirió esa noche no está relacionado con la razón o el entendimiento humano, sino con la verdad que solo puede ser aceptada a través de la intuición, del sentimiento más que de la mente. En su mente, la confusión se mezcla con la claridad. Por un lado, siente que está empezando a entender, pero por otro, se ve arrastrado por la duda. La realidad, con todas sus reglas y limitaciones, lo retiene, mientras que la nueva comprensión que ha adquirido le sugiere que la vida podría ser mucho más sencilla, mucho más profunda de lo que pensaba. La verdad parece estar justo frente a él, pero también a una distancia inalcanzable. Se siente como un espectador de su propia vida, incapaz de escapar de la corriente que lo arrastra, pero a la vez, sintiendo la necesidad de avanzar, de moverse hacia un lugar que aún no comprende. De repente, se ve de nuevo en su habitación, en el mismo lugar donde todo comenzó. El contraste entre la sensación de incertidumbre y el deseo de encontrar la paz lo consume. Ha regresado a un estado de lucha interna. El hombre se tumba en su cama, cierra los ojos y se permite descansar por un momento, pero en lugar de sueño, lo que llega es una revelación aún más profunda. Su mente se sumerge en una especie de trance, una conciencia expandida. En ese estado, la realidad empieza a transformarse. De nuevo, la figura de la mujer aparece, pero esta vez no está sola. A su alrededor, se presentan diversas escenas, como si el tiempo y el espacio se disolvieran ante sus ojos. El hombre observa en silencio cómo las figuras se desplazan, cómo las personas viven sus vidas sin saber que, en el fondo, están conectadas entre sí por una red invisible que no se ve, pero que todo lo abarca. Cada acción que realizan, cada palabra que dicen, tiene un impacto en el mundo que los rodea, y ellos mismos no lo saben. El hombre comprende que la vida no es solo una sucesión de hechos aislados, sino una compleja red de interacciones, de causalidades y de significados más allá de lo evidente. La mujer, que ahora lo observa con una expresión serena, le habla una vez más. Tú ya sabes lo que es necesario entender, le dice. Lo que has visto es la realidad que trasciende el tiempo y el espacio. Lo que has sentido es la conexión profunda que une a todos los seres. Ahora debes vivir conforme a ello. Es en ese momento cuando la revelación final se establece con claridad en su corazón. El hombre comprende que, por mucho que intente analizarlo con su mente, lo que ha experimentado no se puede explicar. Ya no tiene sentido tratar de racionalizarlo. La única respuesta es la aceptación total de la vida tal como es. La sabiduría no está en los pensamientos, ni en las respuestas que buscamos, sino en la forma en que vivimos, en la forma en que nos conectamos con los demás, en la forma en que amamos y aceptamos lo que está más allá de nuestra comprensión. El hombre se levanta de la cama, con una nueva sensación de paz que lo llena por completo. Sabe que ahora debe actuar en consecuencia. No más preguntas, no más dudas. Ha comprendido lo que necesitaba saber, y lo que tiene que hacer es vivir de acuerdo con esa comprensión. Cierra los ojos, respira profundamente y se siente, por primera vez, en paz con el mundo y consigo mismo. Ya no le importa si todo lo que ha experimentado es real o solo producto de su mente. Lo importante es que ha tocado algo más grande que él mismo, algo que lo ha transformado profundamente. En este capítulo, el hombre llega a la conclusión de que no puede seguir luchando contra lo que ha aprendido. La verdad que ha recibido en su sueño es más grande que su capacidad de entenderla racionalmente. Ahora sabe que la vida no se trata de encontrar respuestas a todo, sino de aceptarlas y vivir de acuerdo con la conexión profunda que todos compartimos. La paz y la sabiduría no son algo que se pueda encontrar en el pensamiento, sino en la aceptación de lo que es, tal como es. Capítulo 8. La sensación de la muerte. El hombre se encuentra nuevamente en la misma habitación donde comenzó todo, ese lugar donde sus pensamientos y sentimientos se entrelazaron de una forma que nunca había experimentado antes. La revelación de la noche anterior aún arde en su mente, pero ahora,
algo nuevo lo perturba. Siente que la paz que había encontrado se está desvaneciendo, y una nueva sensación comienza a invadirlo. La sensación de la muerte, no la muerte física, sino la muerte de su antiguo yo. En su corazón, comienza a experimentar la abrumadora conciencia de que todo lo que había sido hasta ese momento, todas sus decisiones, todos sus errores y aciertos, ya no tienen el mismo peso. Todo lo que alguna vez consideró importante se ha desvanecido como si fuera un sueño. Ya no le importa lo que piensen los demás ni lo que él mismo pensaba antes. Lo único que queda en él es la certeza de que ha tocado algo profundo, algo que no puede explicar ni racionalizar. Es como si estuviera presenciando el fin de un ciclo, el fin de una vida que ya no tiene razón de ser. La sensación lo consume poco a poco, como un abrazo frío y distante, y se da cuenta de que este sentimiento no es el final, sino un renacimiento. A través de la muerte simbólica de su viejo ser, hay espacio para algo nuevo, algo más verdadero. Esta comprensión lo llena de una extraña calma. La revelación que tuvo la noche anterior, la visión de la mujer y todo lo que aprendió, no son solo un conocimiento intelectual, sino una invitación a soltar lo que ya no sirve y a abrazar lo que está por venir. En este estado de profunda reflexión, el hombre sale de su habitación y comienza a caminar sin rumbo fijo. Cada paso que da lo acerca más a lo que está destinado a ser. Mientras camina por las calles vacías, se siente como si hubiera dejado atrás una parte de sí mismo, como si estuviera dejando caer una capa que ya no le pertenecía. La sensación es extraña, casi como si estuviera flotando, desconectado de su cuerpo, pero al mismo tiempo más consciente de su existencia que nunca. A medida que avanza, comienza a comprender algo crucial: la muerte no es un fin, sino un cambio. La muerte de su antiguo yo es el primer paso hacia la verdadera comprensión de la vida, hacia la conexión con la esencia de lo que realmente es. Ya no teme a la muerte, ni a la disolución de su ser. Ahora sabe que, para encontrar la verdadera paz, debe abandonar las viejas ideas y creencias que lo han limitado. Es como si estuviera viendo el mundo por primera vez, con una nueva claridad que nunca antes había experimentado. De repente, mientras continúa su paseo, el hombre se detiene en seco. Se encuentra frente a un pequeño río, cuyas aguas fluyen tranquilamente. Observa cómo la corriente avanza sin esfuerzo, sin detenerse ni mirar atrás, como si estuviera siguiendo su curso natural, sin resistirse. En ese momento, se da cuenta de que él también debe seguir adelante, sin aferrarse al pasado, sin mirar atrás. Debe avanzar con la misma fluidez y aceptación con la que el río fluye hacia su destino. El hombre se siente en paz por primera vez en mucho tiempo. Ha comprendido que la vida y la muerte no son opuestas, sino dos aspectos de una misma realidad, una realidad que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Sabe que su antiguo yo, su vida pasada, ya no existe. Ha muerto, pero ha renacido en algo más grande, algo que está más allá de la comprensión humana. La paz que siente ahora no proviene de su mente, sino de su alma, de la aceptación de lo que es y de lo que siempre ha sido. Con una sonrisa tranquila en el rostro, el hombre decide regresar a su hogar. Sabe que no será el mismo al regresar, y que ya no le importa lo que los demás piensen o digan. Lo único que importa es que ha tocado algo trascendental, algo que no puede describir con palabras, pero que siente profundamente en su ser. La muerte de su antiguo yo es solo el comienzo de un nuevo camino, uno que lo llevará hacia una paz que trasciende todo entendimiento humano. En este capítulo, el hombre comienza a aceptar la muerte simbólica de su viejo ser, un proceso de transformación que lo libera de las ataduras de su pasado. La revelación que ha tenido lo lleva a comprender que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Al abrazar esta comprensión, se siente libre y en paz, preparado para avanzar sin temor hacia su futuro. Esta muerte del antiguo yo le da paso a un nuevo renacimiento. Capítulo 9. La revelación final. El hombre, sintiéndose cada vez más alejado de su antigua vida, se encuentra en una encrucijada emocional que lo hace cuestionar el significado de todo lo que ha vivido. La paz que había encontrado en su interior comienza a ser puesta a prueba por una nueva y aterradora revelación. Algo profundo dentro de él le susurra que, aunque ha alcanzado una forma de entendimiento sobre la vida y la muerte, aún no ha llegado al final de su viaje. Al comenzar a caminar nuevamente por las calles vacías, con el pensamiento claro pero a la vez turbado, se siente como un espectador de su propia existencia. El hombre ya no está atormentado por las dudas existenciales de antes. Lo que había sido su lucha interna ahora es una serie de recuerdos lejanos. Sin embargo, al mismo tiempo,
el vacío y la incertidumbre se sienten más grandes que nunca. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el propósito real de todo lo que ha vivido hasta ahora? La respuesta a estas preguntas lo invade, no de una manera tranquila, sino con la agitación de una tormenta interna. Al igual que un río que cambia su curso con una fuerza arrolladora, las emociones del hombre se desatan. La revelación que había tenido sobre la vida y la muerte se diluye, porque ahora se enfrenta a una nueva dimensión de su existencia, una que no puede comprender completamente. Al mirarse en un reflejo en la ventana de una tienda vacía, el hombre se ve a sí mismo, un ser humano insignificante, atrapado entre el pasado y el futuro. En su rostro ya no se refleja la paz que había sentido momentos antes. En cambio, ve un hombre perdido, profundamente solo en un mundo lleno de incertidumbre. La pregunta que lo asalta es aterradora: ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve mi existencia si todo está predestinado a desvanecerse? Por primera vez desde la revelación, siente miedo. Un miedo antiguo, algo que creía haber dejado atrás. Este miedo no es a la muerte, sino a la insignificancia de su vida. El hombre se ve atrapado en un ciclo interminable de preguntas y dudas, sin poder escapar de su propia mente. La sensación de que nada importa lo consume, y aunque sigue caminando, su alma parece estar en un estado de congelación emocional. En medio de esta confusión y angustia, el hombre recuerda su encuentro con la mujer durante el sueño. Aún recuerda sus palabras, llenas de sabiduría y comprensión. Se siente como si ella hubiera sido la única en darle una respuesta a sus interrogantes. ¿Por qué había despertado de ese sueño? ¿Por qué no había seguido su intuición, su deseo de continuar en ese estado de conciencia superior? De repente, el hombre siente una presión creciente en su pecho, como si la respuesta a sus preguntas estuviera a punto de revelarse, pero no puede alcanzarla. La comprensión final parece siempre fuera de su alcance, como un sueño que se escapa en el momento en que está a punto de ser alcanzado. En su desesperación, el hombre comienza a gritar, no de una manera física, sino a través de su mente. Grita por respuestas, por claridad, por alguna revelación que le dé sentido a todo lo que ha vivido. Pero, en la quietud de la noche, solo obtiene silencio como respuesta. La ausencia de respuestas lo deja más perdido que nunca. Al caer de rodillas en medio de la calle vacía, el hombre se siente completamente desolado. Sin embargo, en su desesperación, comienza a experimentar algo inesperado. Un sentimiento de aceptación, una comprensión silenciosa de que no hay respuestas absolutas. No hay respuestas definitivas a los misterios de la vida y la muerte. La verdad no siempre se revela de manera lógica o clara. La vida misma, en su complejidad, es un proceso continuo de crecimiento y comprensión, no una simple serie de respuestas fijas. Así, mientras el hombre se levanta lentamente y sigue caminando hacia su destino incierto, siente que la verdadera revelación no está en obtener respuestas definitivas, sino en aprender a aceptar la vida tal como es. La verdadera sabiduría radica en reconocer que no sabemos todo y que eso está bien. No tenemos que tener todas las respuestas para encontrar paz, porque la paz proviene de la aceptación. El hombre, a lo largo de este capítulo, pasa de la desesperación hacia una forma más profunda de aceptación. Su búsqueda de respuestas definitivas y de un sentido claro de su existencia lo lleva a comprender que la verdadera paz no se encuentra en respuestas concretas, sino en la aceptación de la incertidumbre de la vida. Este capítulo refleja el proceso de aprendizaje que surge al confrontar la duda existencial y aceptar la vida en su complejidad. Capítulo 10. La lucha interna. El hombre se encuentra atrapado entre las sombras de su propia mente, buscando algo que lo libere, algo que lo ayude a reconciliarse con la profunda agitación que ha experimentado en su vida. Los días siguen pasando, pero en su interior persisten los ecos de las revelaciones del sueño. Sin embargo, a medida que trata de comprender lo que ha vivido, el hombre se enfrenta a un desafío que nunca había anticipado: la lucha contra sí mismo. Al principio, se siente como si la paz que había alcanzado después de su despertar fuera un faro distante, algo que se desvanecía cuanto más intentaba acercarse. La claridad que había experimentado ya no estaba allí. En su lugar, una confusión aún mayor lo invade, como si todo lo que había comprendido en su sueño hubiera sido una ilusión pasajera. Por otro lado, el hombre siente que el mundo a su alrededor ha cambiado, como si lo que antes le parecía real ahora se desmoronara. Las calles que solía recorrer con tranquilidad ahora le parecen distantes y extrañas. Las personas con las que solía interactuar parecen ser sombras de sí mismas,
figuras vacías que no tienen significado para él. Se pregunta si alguna vez pudo haber comprendido algo verdaderamente. Con el tiempo, comienza a entender que su lucha no está con el mundo exterior, sino con su propia percepción. La verdad que había encontrado en su sueño parecía incompatible con la realidad que había conocido hasta ese momento. ¿Cómo reconciliar ambas? ¿Cómo vivir en un mundo donde las respuestas definitivas parecen inalcanzables, y al mismo tiempo, aceptar que lo que más deseaba era comprender todo en su totalidad? Este dilema lo consume, y por primera vez en mucho tiempo, siente una angustia profunda, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. La realidad le parece más distante que nunca. Los recuerdos de su sueño lo persiguen, pero la capacidad de seguir creyendo en ello se desmorona. ¿Era todo esto real? ¿O era solo un espejismo creado por su mente cansada? En su desesperación, el hombre busca consuelo en sus pensamientos, pero estos lo traicionan una y otra vez. Las preguntas surgen sin cesar, sin que él pueda encontrar respuestas satisfactorias. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué significaba todo lo que había experimentado? ¿Realmente había visto una visión del futuro o era solo un delirio de un hombre atrapado en su propia locura? En este capítulo, la lucha interna del hombre se intensifica. Lo que antes parecía un sueño claro, lleno de revelaciones sobre la vida y la muerte, se ha convertido en un torbellino de dudas y desconfianza. El hombre comienza a dudar de sí mismo, de su capacidad para comprender la verdad, y por un momento siente que está al borde de la locura. Las fronteras entre lo que es real y lo que es una ilusión se desdibujan cada vez más. Sin embargo, hay un momento en el que, en medio de su desesperación, una pequeña chispa de claridad emerge. Quizás no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aceptar que la vida misma está llena de contradicciones. Quizás la verdadera sabiduría no se encuentra en resolver todas las preguntas, sino en aprender a vivir con ellas, aceptando la incertidumbre. A lo largo de este capítulo, el hombre aprende una lección dolorosa pero liberadora, que la lucha interna no siempre se resuelve con respuestas claras, sino con la aceptación del caos y la complejidad de la vida. El viaje hacia la comprensión es interminable, y a veces, la paz solo llega cuando se deja ir la necesidad de tener control sobre todo. En este capítulo, el hombre lucha intensamente con sus dudas internas y la confrontación entre su sueño y la realidad. A través de su angustia, empieza a darse cuenta de que la búsqueda de respuestas definitivas puede ser una trampa. La verdadera libertad viene de aceptar la ambigüedad de la vida. El capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar nuestras propias contradicciones y las de la vida misma. Capítulo 11. La transfiguración del alma. El hombre se despierta, no en el mundo que conocía, sino en un lugar que parecía pertenecer a una dimensión aparte. La transformación que experimentó en su sueño no lo abandonó. Ahora, cada paso que daba en la realidad se sentía como una continuación de lo que había vivido en su visión. Se sentía como un extraño en su propio cuerpo, como si su alma hubiera experimentado un cambio profundo y permanente. A pesar de su confusión inicial, comienza a percibir las cosas de manera diferente. Las calles de la ciudad ya no le parecen iguales. Las personas con las que interactúa parecen distantes, como si no compartieran la misma realidad. Siente que ya no pertenece a ese mundo. La percepción de lo que lo rodea se ha modificado. Los colores de los objetos, el sonido de la gente hablando, incluso el aire parece tener una textura distinta. Todo se ha vuelto ajeno, aunque al mismo tiempo, profundamente familiar. En su mente, no puede dejar de recordar las visiones que experimentó durante su sueño. En aquel otro mundo, había encontrado la claridad, la comprensión absoluta del universo, pero al despertar, esta comprensión se desvaneció. Sin embargo, no todo se pierde. Las huellas de ese conocimiento siguen impregnando su ser. Es como si el alma del hombre hubiera sido transfigurada, y ahora, aunque no pueda captar completamente la esencia de lo que experimentó, sabe que algo ha cambiado en su interior. El hombre se enfrenta a la paradoja de vivir en un mundo que ya no puede ver como antes. La visión de la vida que adquirió en su sueño se ha grabado tan profundamente en su ser que la vida cotidiana le parece opaca y superficial. Siente como si viviera bajo una máscara, interactuando con personas que aún están atrapadas en su ignorancia, mientras él ha visto más allá de los límites de la realidad. La gente a su alrededor parece desconocer las verdades que él ha tocado, y esto le genera una profunda tristeza. Al principio, intenta hablar con aquellos que le rodean sobre sus nuevas percepciones. Quiere compartir lo que ha experimentado,
transmitir la sensación de claridad y comprensión que logró alcanzar. Pero pronto se da cuenta de que sus palabras no tienen impacto. Las personas lo miran con incredulidad, como si estuviera hablando en un idioma extraño. No pueden comprenderlo, no pueden entender lo que él ha vivido. Esta brecha entre su experiencia y la de los demás lo llena de frustración y desolación. Es en este momento cuando comienza a comprender que la verdad que descubrió en su sueño no es algo que pueda comunicarse fácilmente. El conocimiento profundo no es algo que se pueda transmitir con simples palabras. Está en la experiencia misma, en la vivencia directa de lo que él sintió, y eso no puede ser explicado a aquellos que no han tenido la misma revelación. Con esta comprensión, el hombre se ve obligado a afrontar la soledad de su despertar. Ya no puede interactuar con el mundo de la misma manera. No puede continuar viviendo en la ignorancia, pero tampoco puede obligar a los demás a ver lo que él ha visto. El mundo sigue su curso, pero él ya no es parte de esa rutina. Es un espectador en un escenario del que alguna vez fue protagonista. En este capítulo, la lucha interna del hombre alcanza su punto álgido. Se enfrenta a la alienación y la incomprensión de los demás, y comienza a aceptar que su visión de la vida lo ha colocado en una posición aislada. Aunque su alma ha sido transfigurada, no sabe cómo encajar en un mundo que parece ajeno a la verdad que ha descubierto. Este capítulo profundiza en la alienación y la transformación que experimenta el protagonista tras su revelación. La brecha entre lo que él ha experimentado en su sueño y lo que los demás pueden comprender se vuelve insostenible. El hombre se enfrenta a la soledad de la comprensión, sabiendo que la verdad que ha alcanzado es inalcanzable para los demás. El capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo la comprensión profunda de la vida puede aislarnos del mundo, dejándonos con un sentimiento de separación y frustración. Capítulo 12. La confrontación con la realidad. El hombre se encuentra ahora más solo que nunca. A medida que avanza por las calles de la ciudad, se da cuenta de que el mundo que lo rodea ya no le pertenece. Las personas que antes le parecían tan cercanas, ahora son sombras vacías que no pueden comprender lo que ha experimentado. Él, por su parte, se siente atrapado entre dos mundos. El de la antigua realidad, que lo ha dejado atrás, y el de la nueva visión que le resulta inalcanzable y dolorosa. Este estado de alienación se intensifica cuando intenta compartir sus experiencias con quienes lo rodean. Sabe que las personas no lo entienden, pero su desesperación lo empuja a intentarlo una y otra vez. Se siente incompleto al no poder transmitir lo que ha visto, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en el otro mundo al que accedió durante su sueño. Es un sentimiento de desconexión profunda, de no pertenecer a ningún lugar ni a ninguna persona. En su mente, vuelve una y otra vez al momento de su revelación. ¿Cómo es posible que un conocimiento tan trascendental se desvanezca tan rápidamente al despertar? Sabe que la verdad que alcanzó en su sueño sigue siendo válida, pero ya no puede acceder a ella como antes. Es como un fragmento de un sueño lejano, cuyo significado se le escapa y al que no puede volver. El hombre, atrapado en su propia mente, comienza a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Sigue vagando por la ciudad, preguntándose si realmente alguna vez hubo un cambio en su vida, o si todo lo que experimentó fue solo un sueño fugaz. La duda lo consume. No puede dejar de preguntarse si su transformación fue real o simplemente una ilusión provocada por su mente perturbada. Pero lo que le duele más es la sensación de que la vida de los demás sigue su curso sin importar lo que él haya vivido. La indiferencia del mundo hacia su revelación lo hiere profundamente. Las personas siguen siendo las mismas, y él, con su nueva comprensión, se siente fuera de lugar. La conversación con los demás sigue siendo inútil. No hay forma de que él pueda hacerles entender lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha comprendido. La desconexión entre él y ellos es absoluta, y eso lo llena de desesperación. Comienza a aceptar que la verdad que alcanzó es un tesoro secreto, un conocimiento que debe permanecer solo con él. Es como una carga que no puede compartir, como un fardo que debe llevar solo. En medio de esta crisis existencial, el hombre se da cuenta de algo crucial. El sueño no fue solo una experiencia mística, sino una lección que dejó una huella imborrable en su ser. A pesar de la imposibilidad de compartirlo, su revelación ha transformado su forma de ver la vida. Y, aunque ya no puede vivir como lo hacía antes, tampoco puede regresar a la ignorancia que una vez tuvo. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a la cruda realidad de su transformación. La alienación es total. Sabe que no puede regresar a la vida anterior,
pero también sabe que el conocimiento adquirido en su sueño es inalcanzable para quienes lo rodean. Es un hombre que ha cruzado un umbral, pero que se encuentra atrapado en un espacio intermedio, incapaz de encontrar un lugar al que pertenecer. El protagonista está atrapado entre dos mundos, el de la realidad que ya no lo satisface, y el de la revelación a la que no puede acceder plenamente. La alienación y la desesperación crecen mientras trata de comunicar lo que ha vivido, pero la incomprensión de los demás lo deja más aislado que nunca. Este capítulo refleja la lucha interna de quien ha alcanzado un conocimiento profundo, pero no puede compartirlo ni aplicarlo en su vida cotidiana. Capítulo 13. El encuentro con el sentido de la vida. El hombre, aún arrastrado por su profunda reflexión, se enfrenta a la realidad de que todo lo que vivió en su sueño parece lejano e inalcanzable. Sabe que lo que experimentó no fue una simple fantasía, sino algo que transformó su visión del mundo, aunque no logre explicarlo completamente. El vacío que siente lo hace cuestionarse cada aspecto de su existencia, desde sus pensamientos hasta su lugar en el mundo. La vida, que antes parecía un conjunto de acciones y circunstancias, ahora se presenta ante él como algo desconcertante y sin sentido. Mientras pasea por las calles de la ciudad, rodeado de la indiferencia de las personas que parecen continuar con sus rutinas, se enfrenta a la brutal realidad de que sus revelaciones no tienen cabida en este mundo. A pesar de su creciente desesperación, no puede evitar la sensación de que la vida de todos sigue su curso sin que nadie se detenga a cuestionarla o a darle un significado más profundo. En sus pensamientos, el hombre trata de reconstruir lo que vio en su sueño. Intenta revivir los momentos de claridad y comprensión, pero todo parece desvanecerse con el paso del tiempo. La revelación que alcanzó es como una huella en la arena, que el viento del olvido arrastra. La angustia lo consume, pues sabe que lo que experimentó fue algo único, pero también sabe que no puede compartirlo, ni siquiera con aquellos a quienes más ama. Pero entonces, en un momento de reflexión profunda, surge una chispa de claridad. El hombre se da cuenta de que, a pesar de la incapacidad de comunicar su experiencia, ha adquirido una comprensión fundamental sobre el propósito de la vida. La búsqueda constante de significado, el esfuerzo por encontrar algo que nos conecte con el universo, es en sí misma la respuesta. El ser humano no puede encontrar la verdad absoluta, pero el hecho de buscarla es lo que le da propósito. El hombre comprende que no está solo en su sufrimiento ni en su confusión. Todos los seres humanos, en su constante lucha por entender el sentido de la vida, comparten este mismo dilema. Este descubrimiento le proporciona un alivio temporal. Aunque su vida no tenga un sentido definitivo o completo, el simple hecho de seguir buscando respuestas lo conecta con los demás. La soledad que sentía, al menos por un momento, se disipa al entender que su angustia es parte de una experiencia universal. Nadie tiene las respuestas, pero todos compartimos la misma pregunta. El hombre comienza a experimentar una extraña sensación de paz al aceptar su propia incompletitud. No puede encontrar las respuestas definitivas, pero ahora entiende que la búsqueda es el motor que impulsa la vida. Ya no le preocupa tanto la revelación que tuvo en su sueño, sino cómo esa experiencia lo ha llevado a un entendimiento más profundo de sí mismo y de su relación con el mundo. Al caminar por la ciudad, el hombre ya no se siente completamente fuera de lugar. Aunque las personas a su alrededor continúan con sus vidas, hay algo en su interior que lo conecta con ellas. La idea de que todos están buscando, de alguna manera, lo que él ha buscado, le otorga una especie de consuelo. La vida, a pesar de sus misterios y de la incomodidad que provoca, tiene un sentido en su inestabilidad. En este capítulo, el protagonista da un paso hacia la aceptación. Aunque sigue consciente de la fragilidad de sus revelaciones y de la imposibilidad de comunicarlas, se da cuenta de que la búsqueda de significado es, en sí misma, lo que da valor a la vida. La angustia de la incompletitud se disuelve momentáneamente al entender que todos los seres humanos comparten la misma lucha interna, lo que lo conecta con el resto del mundo de una manera más profunda. Capítulo 14. La revelación del absurdo. El hombre, tras haber alcanzado una cierta paz interior, se enfrenta a la paradoja que implica la vida y la muerte. Durante su paseo solitario, sus pensamientos se entrelazan con la realidad de la existencia humana. En este capítulo, la revelación que había tenido anteriormente en su sueño se convierte en algo mucho más profundo y desconcertante. Si bien había alcanzado cierta paz al aceptar la incompletitud de la vida, ahora se ve obligado a enfrentarse a la cuestión del absurdo. Cada rincón de la ciudad, cada rostro que observa, parece estar marcado por el mismo sufrimiento,
la misma búsqueda incesante que él mismo experimentó. Los rostros anónimos de las personas que se cruzan en su camino son tan vacíos como los suyos, y siente que, a pesar de las diferencias superficiales, todos están atrapados en una red invisible de desesperación y duda. Este sentimiento lo lleva a la reflexión sobre el absurdo de la existencia, una existencia que, a pesar de todas las certezas que uno pueda crear, permanece inherentemente vacía e incomprensible. El hombre empieza a cuestionarse más intensamente si lo que vio en su sueño tiene algún sentido real o si, como todo en la vida, fue una ilusión pasajera. La angustia lo invade una vez más, ya que comienza a dudar de la sinceridad de la revelación que creyó haber alcanzado. ¿Qué sentido tiene, entonces, vivir una vida de búsqueda interminable sin llegar a un lugar definitivo? Si no hay respuestas concretas, ¿cuál es el propósito real de seguir buscando? En medio de estas reflexiones, el hombre cae en cuenta de que la vida no es más que una serie de transiciones, un flujo continuo entre el caos y el orden, entre lo que entendemos y lo que no podemos comprender. La realidad misma parece burlarse de cualquier intento por dotarla de un sentido claro y comprensible. Cada momento vivido parece diluirse, como si no hubiese sido más que un sueño efímero, y el hombre se encuentra otra vez ante la oscuridad de la duda. Sin embargo, a pesar del abatimiento que experimenta, el hombre también comienza a vislumbrar un atisbo de liberación. Si la vida es absurda, entonces tal vez lo mejor que se puede hacer es aceptar ese absurdo, abrazarlo incluso. Si no hay un sentido que otorgue significado a la existencia, tal vez la aceptación misma de esa vacuidad es lo que puede liberar al ser humano del sufrimiento de la búsqueda interminable. La pregunta ya no es por qué, sino cómo vivir con este vacío. A lo largo de este capítulo, el hombre siente que, a pesar de su angustia y desesperación, hay una especie de paz al aceptar la naturaleza absurda de la vida. La libertad que surge de no esperar respuestas definitivas le permite encontrar una nueva forma de vivir, una en la que la búsqueda ya no es una carga, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. Aceptar el absurdo le otorga una especie de serenidad, aunque no libre de dolor, ya que sabe que el sufrimiento nunca desaparecerá por completo. A medida que avanza el día, el hombre siente que su visión sobre el mundo se ha transformado nuevamente. Las personas que lo rodean siguen sus vidas sin conciencia de este dilema existencial, y aunque el hombre se siente aislado en su pensamiento, comprende que todos ellos, de alguna manera, también están buscando. La única diferencia es que ellos no son conscientes de ello, mientras que él ya ha visto la verdad. La vida, en su complejidad, es absurda, pero al mismo tiempo es todo lo que tenemos. El protagonista se enfrenta a la revelación del absurdo de la vida, un concepto que le permite ver el sufrimiento y la búsqueda como una constante humana que no tiene respuestas definitivas. Sin embargo, la aceptación de este vacío le ofrece un alivio temporal y una forma de vivir que no depende de encontrar un propósito final. El hombre se enfrenta a su propio entendimiento de la vida, el cual lo conecta con los demás, aunque en un nivel más profundo y existencial. Capítulo 15. La inquietud que persiste. A pesar de la revelación que el hombre había experimentado, la paz que sintió por un momento comienza a desvanecerse. Aunque en su sueño había tocado una verdad fundamental y había experimentado una especie de entendimiento absoluto, los ecos de la incertidumbre vuelven a su mente. El hombre se siente incapaz de reconciliar lo que vio en su sueño con la vida que ahora le toca vivir. La visión del mundo como una ilusión vacía y absurda le resulta inquietante, pues aunque el vacío le ofrece un cierto alivio, no puede evitar preguntarse si hay algo más allá de esa aceptación. Él reflexiona sobre el concepto del absurdo, una idea que lo ha acompañado desde su revelación. En principio, había creído que aceptar la vida tal como es, sin esperar nada más, le otorgaría un sentido de serenidad. Sin embargo, la oscuridad del mundo sigue presente en sus pensamientos. En lugar de encontrar consuelo, lo que ha logrado es simplemente encontrar una forma de vivir con el sufrimiento. La aceptación del vacío no parece ser tan liberadora como había imaginado. El hombre se pregunta, ¿es posible vivir una vida auténtica sin ilusiones, sin esperanzas, sin metas? ¿Realmente puede aceptar el vacío y aún así encontrar una razón para seguir adelante? Esta inquietud le lleva a recorrer los mismos lugares por los que pasó en su sueño, observando con otros ojos a las personas que lo rodean. A pesar de la distancia con la que se siente respecto al resto del mundo, su mente sigue absorbiendo las imágenes de la vida cotidiana. Es como si sus ojos pudieran ver más allá de las simples apariencias. Cada rostro, cada gesto, parece esconder una historia no contada, un sufrimiento o una búsqueda que no se expresa con palabras. De alguna manera,
el hombre se siente más conectado a los demás ahora que ha tenido esta visión profunda. Aunque la gente sigue caminando sin notar las sombras de la existencia, él sabe que, en el fondo, todos están luchando con las mismas preguntas. Este sentimiento de conexión se mezcla con la sensación de desesperación que lo embarga. Al observar a las personas, empieza a ver que todos están atrapados en su propio dilema existencial, aunque no lo sepan. El hombre se da cuenta de que él no es el único que se siente perdido, sino que la humanidad entera parece estar en busca de algo que no puede alcanzarse, aunque todos se aferren a las ilusiones que les dan sentido. A pesar de este descubrimiento, la pregunta permanece: ¿qué hacer con esta comprensión? ¿Cómo puede vivir uno sabiéndose tan alejado del resto, atrapado en un laberinto mental del que no puede salir? El hombre se sienta a pensar en su propia existencia, en las decisiones que lo llevaron a ser quien es, y se da cuenta de lo efímera que es su vida. Aunque es consciente de que no tiene respuestas definitivas, siente que de alguna manera está más cerca de comprender la esencia de lo que lo rodea. Pero, al mismo tiempo, siente la necesidad de escapar de la insoportable carga del conocimiento adquirido. De repente, lo invade una sensación de impotencia ante el hecho de que, aunque ha tocado una verdad universal, no puede vivir con ella de manera plena. El hombre se da cuenta de que, a pesar de tener la comprensión, no tiene la capacidad de trascenderla. Entonces, vuelve a la ciudad y sigue observando los pequeños detalles de la vida diaria, tratando de encontrar algún rastro de sentido en las sombras que lo acechan. Aunque ya no busca respuestas definitivas, sigue buscando. Es como si el hombre estuviera atrapado entre la aceptación de la absurdidad de la vida y el deseo humano de encontrar algo más allá del vacío. La tensión entre estas dos fuerzas se convierte en el centro de su pensamiento. Lo que antes parecía una verdad absoluta, ahora se percibe como algo ambiguo, incompleto. La inquietud que persiste dentro de él lo lleva a la siguiente etapa de su viaje interno, una etapa de reflexión que sigue profundamente marcada por la contradicción y la paradoja. Al final de este capítulo, el hombre está más cerca de la comprensión de sí mismo, pero más alejado de la paz que una vez creyó alcanzar. La vida, en su plena complejidad, se ha vuelto más confusa que nunca. El hombre enfrenta una profunda inquietud interior al darse cuenta de que, aunque ha alcanzado una visión de la vida como absurda y vacía, todavía busca algo que lo trascienda. La conexión con los demás, a pesar de la distancia, lo hace sentirse más perdido que nunca. Este capítulo muestra la contradicción central en el pensamiento del hombre, atrapado entre la aceptación del absurdo y la eterna búsqueda de sentido. Capítulo 16. El regreso al caos. El hombre se encontraba de nuevo en las calles de la ciudad, pero esta vez todo parecía diferente. La visión que había tenido en su sueño seguía vivida en su mente, como una sombra persistente que no lo dejaba en paz. La realidad cotidiana ya no era la misma. Los edificios, los rostros de las personas, incluso el aire parecía cargado de una pesada carga existencial. Aunque todo seguía igual, nada lo hacía sentir que realmente pertenecía a ese mundo. Cada paso que daba en la ciudad lo sumergía más en una sensación de desconcierto. Mientras caminaba, observaba a los transeúntes con una mirada distante, como si fueran figuras que no pertenecían a su realidad. Las conversaciones a su alrededor parecían vacías, como si todos estuvieran actuando sin saber realmente por qué. De alguna manera, el hombre sentía que estaba atrapado en una especie de teatro absurdo, en el que todos los actores desempeñaban sus papeles sin cuestionarse el sentido de lo que estaban haciendo. Pero él ya no podía seguir el juego. La visión de la verdad que había experimentado en su sueño lo había dejado marcado para siempre. A pesar de su conciencia de la vacuidad del mundo, el hombre se veía arrastrado por la rutina diaria, como si no pudiera evitar ser parte de la misma comedia trágica en la que todos los demás estaban involucrados. El vacío existencial que antes había percibido como una revelación ahora lo devoraba, como una sensación incómoda que no podía sacudirse. La presencia de la muerte, que antes se le había mostrado como una entidad distante y abstracta, ahora parecía mucho más cercana, como una sombra que lo acechaba constantemente. La vida le parecía un sueño distante, y, al mismo tiempo, sentía que estaba atrapado en un círculo vicioso del que no podía escapar. En su mente, el hombre trataba de racionalizar lo que había aprendido en su sueño. La idea de que la muerte era un escape de la vida, de que todo lo que él había conocido no era más que una ilusión, parecía tener una lógica perfecta. Sin embargo, había algo en su interior que se rebelaba contra esa lógica, algo que no podía entender.
Si todo es vacío y todo está destinado a desaparecer, ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué seguir buscando un sentido en un mundo que parece no tenerlo? ¿Acaso la muerte no sería la única respuesta lógica a esa verdad? A pesar de sus reflexiones, el hombre se encontraba atrapado en una contradicción. Su deseo de escapar del sufrimiento era tan fuerte como su necesidad de comprender el sentido de todo lo que había visto. Si la muerte era el fin definitivo de todo, ¿por qué entonces no podía liberarse de la carga de la existencia? ¿Por qué su mente seguía buscando respuestas, aún sabiendo que no había ninguna? El hombre comenzó a dudar de su propia percepción de la realidad. ¿Realmente todo era tan absurdo como lo había visto en su sueño? ¿O quizás había algo más que aún no comprendía? Mientras paseaba por la ciudad, trataba de encontrar algún indicio de respuesta en los rostros de los demás, pero lo único que encontraba era la misma indiferencia, la misma vacuidad que él sentía en su interior. Fue en ese momento cuando, al pasar junto a una iglesia, vio a un grupo de personas orando. Aunque el acto parecía ser algo puramente ritual, el hombre no pudo evitar sentirse conmovido por la fe de esos desconocidos. ¿Acaso la fe no era una forma de aferrarse a algo, una manera de encontrar sentido en medio del caos? Mientras observaba, comenzó a cuestionarse si, tal vez, él también había estado buscando una forma de fe, pero no de la misma manera que los demás. Su fe no era en un Dios o en una creencia religiosa, sino en la búsqueda de respuestas, en la creencia de que alguna vez entendería el sentido de la vida y la muerte. Este pensamiento lo llevó a una conclusión inquietante. Tal vez el hombre ridículo que había visto en su sueño, aquel ser tan alejado de la realidad, no era tan distinto de él. Ambos buscaban respuestas, ambos querían comprender el sentido de la existencia, pero ninguno de los dos había encontrado una solución satisfactoria. El hombre comenzó a preguntarse si la búsqueda misma de respuestas no era, en sí misma, una forma de perderse, de adentrarse en un laberinto sin salida. La verdad, pensó, no era algo que se pudiera encontrar al final de un camino. Tal vez la verdad era simplemente la aceptación de la incertidumbre, la aceptación de que nunca habría respuestas definitivas. A medida que se alejaba de la iglesia, la sensación de desconcierto aumentaba. El hombre ya no podía determinar qué era real y qué no lo era. El sueño, que había comenzado como una simple manifestación de su mente, se había convertido en una presencia constante en su vida. La línea entre lo que había experimentado en su sueño y lo que ahora veía en el mundo real se había desdibujado por completo. La vida, pensó, era como un sueño dentro de otro sueño. Al final del capítulo, el hombre se enfrenta a la paradoja de su existencia. Está atrapado en un mundo que no comprende, pero no sabe cómo escapar. La angustia que lo consume es tan profunda como su necesidad de encontrar respuestas. El capítulo concluye con la idea de que, aunque haya llegado a comprender el vacío de la vida, el hombre sigue buscando sin saber qué es lo que realmente busca. El hombre se enfrenta a la contradicción de su existencia. Aunque ha descubierto el vacío de la vida, sigue buscando respuestas y buscando una forma de escapar. Este capítulo refleja la angustia existencial y la lucha interna del hombre entre aceptar la vacuidad del mundo y la necesidad de encontrar algo más allá de la desesperación. Capítulo 17. La persistencia del sueño. El hombre caminaba, sin rumbo fijo, por las calles que ya le eran familiares. Sin embargo, algo había cambiado en él. El entorno seguía siendo el mismo, las mismas casas, los mismos transeúntes, pero en su mente todo era diferente. Cada paso parecía perderse en un laberinto de pensamientos, y los sonidos que antes lo rodeaban se mezclaban con la persistente eco de su sueño. De alguna manera, las imágenes y las voces de aquel extraño lugar que había visitado en su visión nocturna parecían haber invadido su realidad, transformando la ciudad en un reflejo distorsionado de lo que solía ser. Recordaba con claridad los momentos más extraños de su sueño, las figuras que se cruzaban en su camino, el momento en que se dio cuenta de que lo que había estado buscando toda su vida era algo que no podía alcanzar, algo que quizás nunca existió. Cada detalle de ese sueño permanecía fresco en su mente, como si fuera una experiencia que aún no había terminado, algo que lo seguía persiguiendo. Una angustia sin explicación comenzó a invadirlo. ¿Acaso el sueño había sido real? ¿Era posible que toda su vida anterior, todo lo que conocía, no fuera más que una ilusión creada por su mente en ese estado onírico? Su pensamiento se desmoronaba cada vez más. A medida que caminaba, se encontró observando el mundo que lo rodeaba con una creciente sensación de irrealidad. Las personas a su alrededor parecían actuar de manera mecánica,
como si no estuvieran conscientes de la falacia en la que vivían. Cada rostro, cada gesto, se volvía una representación vacía de algo más grande, pero a la vez más incomprensible. Se detuvo frente a una ventana y observó su propio reflejo. Por un momento, no reconoció al hombre que veía allí. El rostro que le devolvía la mirada parecía ajeno, como si él mismo ya no fuera la misma persona. Había cambiado, y no podía entender cómo ni por qué. El sueño lo había marcado, y ahora ya no veía el mundo de la misma manera. Lo que antes le parecía importante, ya no lo era. Las preocupaciones que antes lo atormentaban ya no tenían sentido. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de buscar algo, alguna clave que le diera sentido a su existencia. Sus pasos lo llevaron hasta un parque, donde se sentó en un banco a observar el paisaje. Los árboles, las flores, el canto de los pájaros, todo parecía seguir su curso natural, ajeno a su tormenta interior. Pero él ya no podía conectarse con esa tranquilidad. El mundo exterior le parecía una representación vacía de algo que no comprendía, una sombra de una realidad más profunda que le era inaccesible. Sus pensamientos se agolpaban con rapidez, pero no encontraba respuestas, solo más preguntas. El sueño lo había sumido en un vacío existencial del que no sabía cómo salir. En medio de sus cavilaciones, una mujer pasó por su lado, y sin querer, sus ojos se encontraron. Ella le sonrió brevemente, pero en ese instante, el hombre sintió un vacío aún mayor. ¿Qué había detrás de esa sonrisa? ¿Era solo una expresión automática, como tantas otras que veía a su alrededor, o había algo más profundo que escapaba a su comprensión? La mujer continuó su camino, y él siguió observándola, pero en su interior no podía evitar sentir que esa mirada había sido una especie de señal, algo que despertó un atisbo de esperanza en su corazón. Un suspiro escapó de sus labios, y se preguntó si acaso, después de todo, había algo más en la vida que aún valiera la pena. El hombre se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo, sin un destino claro. Cada paso lo alejaba más de la seguridad que había sentido en su vida anterior, pero también lo acercaba a una comprensión más profunda de la naturaleza de su existencia. ¿Sería posible encontrar algo, alguna forma de redención, o la vida estaba condenada a la eternidad del vacío? El sueño le había mostrado una verdad desgarradora, pero al mismo tiempo, lo había empujado a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Las sombras del atardecer comenzaban a cubrir la ciudad, y el hombre se adentró en ella sin saber si alguna vez saldría. Cada rincón del mundo parecía lleno de misterio, pero a la vez de desesperación. Cada rostro que veía a su alrededor, cada gesto, parecía reflejar el mismo vacío que él sentía en su interior. La verdad parecía estar al alcance de su mano, pero siempre se escapaba, desvaneciéndose como el humo. En sus pensamientos, una última idea se formó. Tal vez, al final, el sueño no había sido una mera visión de la mente, sino una advertencia, una revelación de lo que le esperaba si no encontraba una manera de reconciliarse con su propia existencia. De repente, una extraña sensación lo invadió, la idea de que todo lo que había vivido hasta ahora había sido una preparación para algo que estaba por suceder. Y entonces, sin previo aviso, algo cambió. Una luz brillante iluminó el horizonte, y el hombre sintió una calma inesperada, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera tenido un propósito. La ansiedad que lo había consumido comenzaba a desvanecerse, y por un momento, todo parecía tener sentido. El hombre sigue atormentado por las visiones de su sueño, pero una sensación de esperanza comienza a emerger mientras busca respuestas en el mundo que lo rodea. Aunque sigue cuestionando su existencia, parece haber un atisbo de redención en su camino, una luz que podría guiarlo hacia la comprensión que tanto anhela. Capítulo 18. La luz al final del túnel. El hombre, aun con el eco de su sueño resonando en su mente, comenzó a caminar con paso más firme. Cada vez que pensaba en lo sucedido, en ese mundo tan ajeno al suyo, sentía como si se estuviera acercando a algo, aunque no sabía exactamente a qué. El sol ya había comenzado a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. A pesar del espectáculo visual de la naturaleza, la angustia interna del hombre seguía siendo inquebrantable, como una sombra que no podía disiparse. Había momentos en los que sentía que todo estaba conectado, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar lentamente. Sin embargo, al mismo tiempo, otras veces sentía que nada tenía sentido, que todo lo que había aprendido en su vida era solo una mentira, un entramado de ilusiones y espejismos. Había despertado a una nueva forma de ver el mundo,
pero la claridad seguía siendo esquiva. Mientras caminaba por las calles, los rostros de las personas a su alrededor parecían borrosos, irreales. Nadie le miraba con los mismos ojos que él veía las cosas, todos seguían sus rutinas diarias, ajenos a la tormenta existencial que lo atravesaba. En su mente, la voz de la muerte seguía resonando, susurrándole que no había salida, que todo estaba predestinado, que las respuestas que buscaba no eran más que espejismos. En una esquina, se detuvo frente a un café. A través de la ventana, vio a un hombre conversando animadamente con un grupo de amigos. Sus carcajadas se escuchaban con claridad, y el hombre observó cómo parecía disfrutar de una vida llena de momentos felices. Un sentimiento extraño se apoderó de él. ¿Cómo era posible que esos seres humanos pudieran vivir tan despreocupadamente, cuando él mismo sentía como si estuviera en una prisión mental, encadenado a pensamientos que lo consumían sin piedad? Decidió entrar. Al principio, se sentó en una mesa al fondo, donde nadie pudiera verlo. Necesitaba procesar todo lo que había vivido, todo lo que había sentido. Tomó una taza de café, pero el sabor le pareció insípido, vacío, como el resto del mundo que lo rodeaba. Durante unos minutos, simplemente se quedó allí, en silencio, observando a los demás. En sus ojos no había alegría, solo una profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida, de la existencia misma. Fue entonces cuando vio a una mujer entrar al café. Algo en su mirada, en su forma de caminar, despertó en el hombre una sensación que no había sentido antes. No era amor, ni deseo, ni nada por el estilo. Era una comprensión, una conexión silenciosa. La mujer se sentó cerca de él, sin decir palabra alguna, y el hombre no pudo evitar sentir que de alguna manera, ella también cargaba con un peso invisible sobre sus hombros, como si ambos estuvieran atrapados en la misma realidad, pero separados por la distancia de sus pensamientos. A lo largo de los siguientes minutos, observó cómo la mujer miraba distraídamente por la ventana, sin pronunciar una sola palabra. En su rostro se reflejaba una tristeza contenida, como si estuviera lidiando con algo que no podía expresar. El hombre se dio cuenta de que, aunque su sufrimiento era profundo, no estaba solo. Todos, de alguna manera, parecían llevar consigo una carga invisible, una búsqueda de algo que nunca se alcanzaba del todo. Después de un rato, la mujer se levantó y salió del café. El hombre la siguió con la mirada hasta que desapareció por la esquina de la calle. Un pensamiento se formó en su mente. Tal vez, en algún lugar de ese caos existencial, todos estaban conectados de alguna manera, y todos compartían la misma inquietud, la misma búsqueda. Tal vez la solución a su sufrimiento no era una respuesta lógica, sino una forma de aceptación de lo que no se podía cambiar. El café se vació lentamente, y el hombre se quedó allí sentado, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar con más intensidad. Sabía que las respuestas que buscaba tal vez nunca llegarían, pero algo en su corazón le decía que, en el fondo, la búsqueda en sí misma era lo que le daba sentido a la vida. No había un final claro, no había una verdad absoluta, pero quizás eso era lo que lo hacía humano, la capacidad de seguir buscando más allá de la oscuridad, de la desesperación. Se levantó lentamente, pagó su cuenta y salió del café. La ciudad estaba más tranquila ahora, la brisa nocturna acariciaba su rostro mientras sus pasos lo guiaban por las calles que ya no le resultaban tan extrañas. No sabía qué le depararía el futuro, ni qué respuesta encontraría a sus inquietudes más profundas. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado, algo había hecho clic en su interior. Ya no temía a la idea de la muerte, ni a la idea de la vida vacía. Ahora, estaba dispuesto a aceptar la vida tal como venía, con todos sus misterios y contradicciones. El hombre, tras su encuentro con la mujer y su reflexión sobre el sufrimiento humano, empieza a encontrar algo de paz en su aceptación de la incertidumbre. Las preguntas existenciales siguen presentes, pero ha comenzado a comprender que el proceso mismo de buscar respuestas puede ser tan valioso como las respuestas mismas. Capítulo 19. El despertar final. La mañana llegó con una suavidad que contrastaba con el torbellino interno que aún agobiaba al hombre. El sueño de la noche anterior no había sido como los demás, había sido más profundo, más extraño, y sin embargo, al despertar, su mente parecía más despejada. Había encontrado una calma que no había conocido antes. En ese silencio interior, se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. Algo en su ser había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Desayunó en su casa, en silencio,
mientras sus pensamientos fluían libremente. Aquella sensación de estar atrapado entre dos mundos, el de la vigilia y el de los sueños, parecía haberse desvanecido por completo. Era como si hubiera llegado a una comprensión a través del sufrimiento, y aunque no podía expresar con palabras lo que había comprendido, sabía que su visión del mundo había dado un giro irrevocable. Decidió salir, dar un paseo por la ciudad, como si aquello pudiera ofrecerle una nueva perspectiva. Las calles parecían más vivas, más llenas de posibilidades, como si las mismas aceras que recorría todos los días hubieran cambiado, ofreciendo caminos nuevos. Las personas que veía a su alrededor ya no eran solo rostros anónimos. Ahora las veía como seres con historias, con angustias, con esperanzas, tan similares a las suyas. Había un lazo invisible que unía a todos los seres humanos, un lazo hecho de silencios compartidos, de dudas comunes. En su caminar, se detuvo frente a un parque. Un banco bajo un árbol lo invitaba a descansar, y decidió sentarse allí. Mientras miraba a su alrededor, vio a un niño jugar con una pelota. La risa del niño llenó el aire, y el hombre sintió una extraña paz al escucharla. En sus ojos, el brillo de la inocencia se reflejaba, como una luz pura que parecía iluminar la oscuridad que él mismo había estado llevando en su corazón. Por un momento, todo parecía perfecto, y la angustia que había sentido hasta entonces se desvaneció, como si fuera una niebla que se levantaba ante el sol. Mientras observaba, un pensamiento lo asaltó. Tal vez la respuesta a su búsqueda no estaba en encontrar una solución lógica, ni en entender los misterios más profundos del universo. Tal vez la respuesta estaba en aceptar la vida tal como era, en abrazar la belleza de lo simple, en aceptar la fugacidad del momento, en comprender que la vida, en su transitoriedad, tiene un valor único e irrepetible. Una pareja pasó frente a él, tomados de la mano, caminando lentamente como si el tiempo no tuviera importancia. El hombre los miró, sin envidia, solo con una sensación de comprensión. Quizás no necesitaba entender todo para ser feliz. Tal vez el acto de vivir, con todo lo que eso conlleva, era suficiente. Era suficiente aceptar la impermanencia de la vida, aceptar la tristeza y la alegría, los altibajos, las sombras y las luces. Se levantó del banco y siguió su camino, ahora con una ligera sonrisa en los labios. Ya no estaba buscando respuestas en los lugares equivocados. Ya no se sentía perdido, ni atrapado. Se había dado cuenta de que la vida, aunque confusa y aterradora en ocasiones, también estaba llena de momentos que merecían ser vividos, simplemente porque existían. Al caminar por la ciudad, ya no veía el mundo como un lugar frío y vacío. Lo veía como un lienzo en el que las huellas de cada persona contribuían a la obra colectiva. Ya no sentía la muerte acechando a cada paso, sino que la veía como una parte natural de un proceso mucho más grande. La vida no se trataba de evitar el sufrimiento, sino de aprender a navegar por él, de hacer espacio para la belleza incluso en medio de la oscuridad. Esa tarde, al regresar a su casa, se sentó frente a la ventana. Observó el cielo y se permitió respirar profundamente, como si finalmente estuviera listo para aceptar su lugar en el mundo. Ya no tenía miedo. Ya no había necesidad de huir de las preguntas o de las respuestas. Todo estaba en su lugar, de alguna manera. El hombre ha llegado al final de su búsqueda interior. A través de sus reflexiones y experiencias, ha encontrado una nueva forma de ver la vida, una aceptación profunda de lo efímero y lo incontrolable. Ya no busca respuestas definitivas, sino que ha comenzado a abrazar la vida tal como es, con todas sus complejidades. Capítulo 20. El último despertar. El hombre despertó de un sueño profundo, uno tan real que lo confundió con la vigilia. Por un momento, se sintió desorientado, sin saber si aún estaba en el sueño o si ya había vuelto a la realidad. Sin embargo, una claridad comenzó a nacer en su interior. Ya no había lugar para las dudas ni para las preguntas sin respuesta. El hombre se había enfrentado a su propio ser, había abrazado sus miedos y sus deseos más profundos, y había llegado a una conclusión tan sencilla como poderosa: vivir era el mayor acto de valentía. Mientras se levantaba de la cama, la luz del sol entraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor cálido. Miró alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, vio el mundo con nuevos ojos. No necesitaba entenderlo todo, no tenía que descifrar los misterios más profundos de la vida. La belleza del momento estaba en la aceptación, en ser capaz de mirar el caos y la paz con la misma serenidad. Salió a la calle, respiró profundamente y sonrió. El ruido de la ciudad,
las voces y las risas, ya no le parecían molestas. Al contrario, cada sonido parecía encajar en el vasto tapiz de la existencia. Los pequeños detalles, las sombras, las luces, las personas que pasaban junto a él, todo parecía tener su propio propósito. En un banco del parque, se sentó y se permitió simplemente estar. No necesitaba correr hacia ninguna parte, ni alcanzar ningún destino específico. La vida misma, con todas sus imperfecciones y maravillas, era suficiente. Había aprendido que las respuestas no siempre vienen con palabras, sino con la aceptación de lo que se presenta ante nosotros. A veces, lo único que se necesita es dejarse llevar por la corriente, sin oponer resistencia. La tarde se fue alargando mientras él permanecía allí, mirando el horizonte, sintiendo una paz que nunca había conocido. La muerte, que tanto temía, ya no le resultaba aterradora. Sabía que formaba parte del ciclo natural de la vida, y que, al final, cada ser humano tenía su propio camino. No había nada que temer, solo vivir el momento presente con gratitud. Cuando el sol se puso, el hombre ya no era el mismo. Había cambiado profundamente, no por las respuestas que había encontrado, sino por la forma en que había aprendido a vivir con las preguntas. Y al final, comprendió que no hay un fin en la vida, sino una constante transformación. Y así termina el sueño de un hombre ridículo, una historia de redención, introspección y crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje tan único y profundo. Si te ha tocado el corazón este relato, te invitamos a apoyar Audiomentores para seguir explorando juntos las grandes obras literarias. Suscríbete, comparte, y acompáñanos en nuestra misión de compartir el poder de las palabras.